Módulo número 3. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Enfermedades cerebrovasculares. Una aproximación a las enfermedades cerebrovasculares. Definición. El término enfermedad cerebrovascular se refiere a un grupo de trastornos en los cuales ocurre una lesión del encéfalo o la médula espinal de causa vascular. El inicio generalmente es abrupto, pero también puede ser insidioso. Las manifestaciones clínicas dependen de la localización y extensión de la lesión de estructuras neurológicas. Aunque los factores de riesgo y los tratamientos pueden superponerse, las enfermedades cerebrovasculares se dividen fisiopatológicamente en aquellas en las que una insuficiencia del aporte sanguíneo causa una lesión isquémica y aquellas en las que una hemorragia en el parénquima, hemorragia intracerebral o mucho más infrecuentemente hemorragia intramedular, o bien en el espacio entre las cubiertas pial y aracnoidea del encéfalo o la médula espinal, hemorragia subaracnoidea, causa una lesión neurológica directa, conduce a lesión isquémica secundaria o bien actúa como una lesión ocupante de espacio. La enfermedad cerebrovascular a menudo es tanto prevenible como tratable. Biopatología. Anatomía. El conocimiento de la anatomía vascular y sus variantes normales, así como sus relaciones con la neuroanatomía funcional, puede aportar claves importantes para identificar la causa de los síntomas y signos cerebrovasculares en cada paciente individual, y también puede ayudar a orientar el tratamiento. Callado aórtico. Normalmente el encéfalo está irrigado por las arterias carótidas y vertebrales pares. La arteria carótida común derecha se origina en el tronco brachiocefálico, arteria innominada, que posteriormente da lugar a la arteria subclavia derecha. La arteria vertebral derecha generalmente se origina en la porción proximal de la arteria subclavia derecha. La arteria carótida común izquierda generalmente se origina directamente en el callado aórtico, pero en algunos individuos puede originarse en la porción proximal del tronco brachiocefálico, anatomía bovina. La arteria subclavia izquierda se origina en el callado aórtico distal a la arteria carótida común izquierda y también da origen a la arteria vertebral izquierda. Arterias carótidas internas. Las arterias carótidas comunes se bifurcan en arteria carótida interna y arteria carótida externa en el cuello, generalmente a la altura del cartílago tiroides. La bifurcación puede producirse menos frecuentemente por encima del nivel inferior de la mandíbula o más baja en el cuello. La arteria carótida interna entra en el cráneo a través del agujero rasgado y viaja por el hueso petroso adyacente al oído interno. Después entra en el seno cavernoso, asciende en forma de S, sifón carotídeo, atraviesa la dura madre y finalmente se divide en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. La arteria oftálmica puede originarse de la arteria carótida interna en el sifón carotídeo, pero más frecuentemente se origina en la arteria carótida interna supraclinoidea, seguida por las arterias comunicante posterior y coroidea anterior. Angiografía por resonancia magnética del callado aórtico de configuración normal. Angiografía por resonancia magnética de la porción intracraneal de la arteria carótida interna y sus ramas principales. Arterias carótidas externas. Al contrario que las arterias carótidas internas, las arterias carótidas externas tienen ramas extracraneales. Las arterias temporales superficiales, palpables por delante del oído externo, y las arterias faciales pueden anastomosarse con la circulación intracraneal a través de ramas de la arteria ofálmica, lo que puede ser importante clínicamente en el seno de una oclusión de la arteria carótida interna proximal. Arterias vertebrales. Aunque las arterias vertebrales generalmente se originan en las arterias subclavias, también pueden originarse en el callado aórtico o en el tronco tirocervical. Frecuentemente entran en la apófisis transversa de C6, pero también pueden entrar a la altura de C4, C5 o C7. Salen por las apófisis transversas de C1, dan la vuelta hacia atrás por detrás de la articulación atloaxoidea y después atraviesan la dura madre hacia el agujero magno.
A nivel intracraneal, se unen característicamente en la porción pontovulvar para formar la arteria basilar única, aunque en algunos individuos la arteria vertebral puede terminar en la arteria cerebelosa posterior-inferior. La porción de la arteria vertebral entre su origen y su entrada en la apófisis transversa se denomina segmento V1. El segmento V2 es la porción de la arteria que viaja a través de los agujeros transversos. El segmento V3, la porción entre la salida de la arteria de los agujeros transversos y la penetración en la dura madre, y el segmento V4, la porción intracraneal de la arteria. Una arteria vertebral puede ser hipoplásica. Las claves son que los agujeros transversos ipsolaterales generalmente son más pequeños en el lado de la arteria hipoplásica y que la porción proximal de la arteria basilar puede estar desplazada homolateralmente hacia la misma. El segmento V3 es particularmente vulnerable a lesión mecánica, lo que puede llevar a disección. Las arterias vertebrales tienen ramas mediales que se unen para formar la arteria espinal anterior, y ramas laterales que irrigan el bulbo dorsolateral y la porción inferior del cerebelo, irrigando también los núcleos vestibulares. Otras ramas mediales de la arteria vertebral irrigan la pirámide vulvar, el núcleo olivar inferior, el lemnisco medial y las fibras del nervio hipogloso. Las ramas circunferenciales más largas de las arterias vertebrales y las arterias cerebrales posteriores irrigan los tractos espinotalámicos y las fibras simpáticas cuando atraviesan el bulbo, los núcleos sensitivos y los tractos descendentes del B-par craneal, así como las fibras emergentes de los nervios vago y glosofaríngeo. Arteria basilar. La arteria basilar tiene pequeñas ramas penetrantes que irrigan las porciones dorsales de la protuberancia y el mesencéfalo. Las arterias cerebelosas anteroinferiores se originan en la arteria mediobasilar. Irrigan porciones de los hemisferios cerebelosos, además de la protuberancia lateral, los pares craneales B, V y octavo, y las porciones pontinas de los tractos espinotalámicos y las fibras simpáticas. Las dos arterias cerebelosas superiores se originan en la arteria basilar distal a la altura del mesencéfalo, proximales al origen habitual de las dos arterias cerebrales posteriores. El nervio oculomotor sale del mesencéfalo entre la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. Las arterias cerebelosas superiores dan ramas que irrigan el mesencéfalo dorsal, incluidos los tubérculos cuadrigéminos y las porciones superiores de los hemisferios cerebelosos y del vermis. Los vasos circunferenciales largos también irrigan el tronco del encéfalo dorsolateral. Además de la arteria cerebelosa anteroinferior y de la arteria cerebelosa superior, la arteria basilar tiene vasos paramedianos que irrigan la porción media de la base de la protuberancia y estructuras pontinas de la línea media, como los tractos corticoespinales, el fascículo longitudinal medial y los núcleos reticulares pontinos. A la altura del mesencéfalo, las ramas paramedianas de la arteria basilar irrigan los pedúnculos cerebrales, los núcleos y fibras del tercero par craneal, y las porciones mediales del núcleo rojo y el lemnisco medial. Las ramas circunferenciales cortas irrigan la protuberancia y el mesencéfalo ventrolaterales. Polígono de Willis. La anastomosis en la base del encéfalo se denomina polígono de Willis. Las dos arterias cerebrales anteriores se conectan mediante la arteria comunicante anterior. Las arterias comunicantes posteriores conectan las arterias carótidas internas supraclinoideas con las arterias cerebrales posteriores proximales. En las personas con un polígono de Willis intacto, toda la circulación intracraneal puede derivar de una única arteria carótida interna o vertebral permeable. La mayoría de los individuos, sin embargo, tienen un polígono de Willis incompleto. Una variante frecuente es la hipoplasia o ausencia de la porción de la arteria cerebral anterior entre la arteria carótida interna y la arteria comunicante anterior, segmento A1. En este caso, ambas arterias cerebrales anteriores pueden depender de una única arteria carótida interna. Otra variante frecuente es que la porción de la arteria cerebral posterior entre su origen normal en la arteria basilar y la arteria comunicante posterior, segmento P1, esté ausente o sea hipoplásica, denominada arteria cerebral posterior fetal. En estos individuos, el territorio de la arteria cerebral posterior distal está irrigado por la arteria carótida en lugar del sistema vertebrobasilar.
Angiografía por resonancia magnética de la porción intracraneal del sistema vertebrovascular. Arterias cerebrales anteriores. Las arterias cerebrales anteriores viajan anteriormente y después vuelven hacia atrás con las ramas leptomeníngeas que irrigan las porciones mediales de los lóbulos frontales y parietales. En cerca de la mitad de la población, la arteria cerebral anterior se divide en ramas marginales pericallosa y callosa. Las porciones terminales de esta última arteria irrigan la corteza medial entre los lóbulos parietal y occipital. La lesión de esta área puede confundirse con una lesión de hipoperfusión limítrofe. De los segmentos A1 y A2, entre la arteria comunicante anterior y el cuerpo calloso, se originan una serie de pequeñas arterias lentículo-estriadas. La arteria recurrente de Unner es una gran arteria estriada medial importante que proporciona irrigación a las porciones anterior e inferior del brazo anterior de la cápsula interna, porciones anterior e inferior del núcleo caudado, globo pálido anterior, putamen, hipotálamo, bulbo y tractos olfatorios, y fascículo uncinado. Puede lesionarse inadvertidamente durante el pinzamiento quirúrgico de un aneurisma de la arteria comunicante anterior. Arteria coroidea anterior. La arteria coroidea anterior, arteria estriada medial, se origina habitualmente en la arteria carótida interna supraclinoidea distal a la arteria comunicante posterior. Viaja posteriormente sobre el tracto óptico medial y entra en el encéfalo en la fsura coroidea. Da ramas al tracto óptico, el hipocampo anterior, la amígdala, la cola del núcleo caudado, el cuerpo geniculado y la porción inferior del brazo posterior de la cápsula interna. Las lesiones isquémicas de esta área pueden confundirse con las lesiones que se originan en la arteria cerebral media. Arteria cerebral media. La arteria cerebral media irriga la masa del lóbulo frontal y parietal y la porción lateral del lóbulo temporal. El segmento M1 se refiere a la porción de la arteria cerebral media entre su origen en la arteria carótida interna supraclinoidea y sus ramas distales. En un 20 al 30% de los individuos, la arteria cerebral media se bifurca en la cisura de Silvio, y aproximadamente en un 70% se trifurca. La división superior irriga los lóbulos frontales y parietales, y la división inferior irriga la porción lateral del lóbulo temporal. El segmento M1 da lugar a algunas arterias mediales y a todas las arterias lentículo-estriadas. Estas arterias irrigan la cabeza y el cuerpo del núcleo caudado, el putamen y el globo pálido, así como el brazo anterior, la rodilla y las porciones superiores del brazo posterior de la cápsula interna. Arteria cerebral posterior. La porción distal de la arteria cerebral posterior se divide en una rama anterior y una posterior. La división anterior irriga las porciones inferior y medial del lóbulo temporal en la fosa craneal media, y las ramas distales se anastomosan con las de la arteria cerebral media. La división posterior irriga el lóbulo occipital, incluida la corteza calcarina, y las ramas terminales se anastomosan con las de la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Las porciones proximales de la arteria cerebral posterior y la arteria comunicante posterior dan lugar a pequeñas arterias penetrantes para el tálamo, tálamo perforantes. En algunos individuos, en el segmento P1, arteria de Percheron, se origina una única arteria común que puede irrigar ambos tálamos. A menos que la arteria cerebral posterior tenga origen de tipo fetal en la arteria carótida interna, los ictus talámicos generalmente se relacionan con la circulación vertebrovascular. Las dos arterias coroideas posteriores se originan separadamente en la arteria cerebral posterior e irrigan el plexo coroideo, el tálamo posterior, el fornix y el techo del mesencéfalo. Las perforantes de la arteria cerebral posterior también irrigan las porciones mediales de los pedúnculos cerebrales, la sustancia negra, los núcleos rojos, el hipocampo y el hipotálamo posterior. Sistema venoso. El drenaje venoso del encéfalo se divide en sistema venoso superficial y profundo. Las estructuras profundas drenan al seno sagital inferior y la vena de Galeno que se unen para formar el seno recto, el cual circula a lo largo de la tienda del cerebelo para unirse al seno sagital superior en el tórculo. Las venas cerebrales drenan al seno sagital. Los dos senos transversos se extienden lateralmente desde el tórculo hacia el seno sigmoideo, que después forma la vena yugular.
Frecuentemente, un seno transverso hipoplásico puede causar confusión si se sospecha trombosis del seno. En estos casos, la hendidura yugular del hueso occipital y el agujero yugular pueden ser más pequeños en el lado del seno transverso hipoplásico. Cada seno cavernoso rodea la arteria carótida interna ipsolateral. Las fibras del sexto par craneal circulan en el seno cavernoso inferiores a la arteria carótida, y las fibras de los pares craneales tercero, cuarto, V1 y V2 circulan en su pared lateral. Los dos senos cavernosos se unen entre sí y drenan al seno petroso y después al seno sagital. Resonancia magnética parasagital, ponderada en T2, que muestra las estructuras de la línea media. Resonancia magnética sagital, lateral, ponderada en T1, que muestra las áreas corticales motora, sensitiva, visual y del lenguaje. Resonancia magnética frontal, ponderada en T1, que muestra las áreas corticales para la pierna, el brazo, la mano y la cara. Venografía por resonancia magnética parasagital que muestra las estructuras venosas. Venografía por resonancia magnética anteroposterior que muestra las estructuras venosas.